Bien, hoy día vamos a ver la lección número 3 que habla sobre una nueva parábola. Quizás una de las que al inicio fue la que Jesús contó y una parábola que tiene mucha relevancia para la vida de todo creyente. Es tan importante que Jesús, después que la cuenta, cuestiona un poco el no entender de sus discípulos por la relevancia que tiene. Y ahora la vamos a ver. Realmente es súper interesante esta parábola y creo que si nosotros nos adentramos, si tenemos una disposición para poder conocer las profundidades de la verdad del Señor que Jesucristo estaba contando aquí, puede transformar nuestras vidas y puede transformar nuestro enfoque en el ministerio, pero eso va a depender de cada uno. Y hoy vamos a ver la parábola del sembrador, una de las parábolas que son de las más conocidas, ¿no? Quizás la del hijo pródigo, la del buen samaritano y la del sembrador, son las parábolas que más han sido contadas, más han sido interpretadas y han sido predicadas por todas las generaciones desde que fueron transmitidas por los apóstoles, dejadas en los evangelios. La parábola del sembrador tiene mucha relevancia para el ministerio, para la gran comisión que Jesucristo dio a cada creyente. Esta parábola se encuentra en Marcos capítulo 4, versos del 1 al 20. Tú ya debes haberlo leído, pero quizás esta parábola podría llamarse también parábola de la semilla o parábola de las tierras o de los suelos o de los terrenos, porque se habla, como tú ya la has leído, se habla sobre un hombre que sale a sembrar y echa la semilla y esta semilla cae en distintos terrenos. Jesús utilizó una figura de algo que era cotidiano para el pueblo de Israel. Recuerda que para poder entender las parábolas no podemos salirnos del contexto y la verdad de Dios, Jesucristo las compartía utilizando hechos cotidianos, algo que las personas podían relacionarlo directamente. Galilea era un pueblo netamente agrícola, también comerciaban ganado y vivían de ganado, pero básicamente vivían de la tierra. Así que cuando Jesús cuenta esta parábola, la gente debe haber relacionado directamente esto sin ningún problema. Pero lo relevante y el punto crucial quizás en esta historia es cuando Jesús termina la narración con una frase que realmente es lapidante para todo oyente, para toda persona que se acerca a poder escucharla y aún para nosotros que ha trascendido a lo largo de los años con esta frase que dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y quizás es algo con lo cual nosotros también podríamos comenzar en esta noche, tener oídos para oír. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme a mí hoy? ¿Qué es lo que yo puedo comprender aquí a través de esta parábola? Jesús tiene que subirse a una barca porque hay mucha gente y la gente se agolpaba para poder escuchar a Jesús. Y Jesús tiene que subirse y conocedor también de la física, porque Él es el creador, utiliza este hecho de subirse a la barca para que el viento que soplaba en sentido hacia la costa, entonces podría llevar su voz y toda esa multitud de gente pudiese escucharlo. Y eso es lo que hace Jesús. Es bien interesante ver lo que Jesús utiliza para poder transmitir su palabra, ¿no? Veamos al protagonista. El protagonista es un sembrador y este sembrador nosotros podemos ver que es alguien que sale a sembrar.
conoce el terreno y echa la semilla. No discrimina si va a un lugar, si va a caer aquí, si va a caer allá. Él tiene una técnica para echar la semilla y utiliza esa técnica. Porque sabe que si la semilla cae, entonces puede producir fruto. Tiene la esperanza de que haya fruto. Cualquier persona que siembre algo y que tenga algún conocimiento sobre agricultura, lógicamente que tú, si tú pones una semilla, esperas que esa semilla produzca. Y eso es lo que este hombre buscaba, ¿no? Esperaba que esa semilla crezca y produzca. Ahora, algo interesante que notamos en la narración de Jesucristo es que no cualifica al sembrador. Sencillamente dice, el sembrador salió a sembrar. No dice es un buen sembrador, no dice es el hábil sembrador, el proactivo sembrador, el sembrador inteligente. No hay ningún adjetivo para poder señalar quién era este sembrador. Sencillamente dice el sembrador. Y esto es interesante porque ahora en el desarrollo que llevemos de esta narración, vamos a poder rescatar este hecho que es realmente muy gráfico porque trata de nosotros, trata de los discípulos de Jesucristo. Y Jesucristo no quiere cualificar a aquellos que le sirven. Y ahora lo vamos a ver más tarde. El propósito. Siempre vamos a ir desarrollando los propósitos porque toda parábola, aunque es una historia que nos transmite una enseñanza espiritual y que utiliza un hecho cotidiano, siempre que tiene un propósito. Y aquí Jesucristo tiene un propósito en la comunicación. ¿Cuál es? Podríamos decir que es la gracia es para toda persona, pero no todos la aceptan. Por favor, necesitamos entender esto. La verdad de Dios, la gracia, la salvación de Dios es dada a toda persona. Dios no escatima a quien le da su palabra, aunque Él sabe que muchos no la van a aceptar, la van a rechazar, no le van a dar el valor adecuado, pero Él no se las niega. No niega su palabra a las personas, no niega su salvación a todas las personas porque su amor es para toda persona, no es solamente para unos, no es solamente para aquellos que van a aceptar su palabra. Dios no solamente los ama a ellos, Dios ama a toda persona. Tú lo sabes, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí engloba a todas las personas, a todos los hombres. Dios ama y Dios le da oportunidad. Y aquí en esta parábola vamos a ver exactamente eso. La semilla es esparcida por el sembrador para que caiga en distintos terrenos. Y más bien depende del terreno donde caiga la semilla para que dé fruto. Ahí dice otra vez Marcos 4:9. Siempre nos vamos a mover en Marcos y algunos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta es una verdad espiritual y que va a tener mucha relevancia y mucha implicación en tu corazón, porque nosotros estamos llamados a servir al Maestro y el Maestro es Jesucristo. Y el servicio data desde su tiempo y aún desde más atrás, porque Dios siempre mostró su voluntad de poderle dar amor al hombre y salvar al hombre. Dios no quiere que el hombre se pierda y Jesucristo tiene que venir a darle la correcta interpretación de la ley que Dios había dado a través de Moisés a un pueblo rebelde, a un pueblo duro de corazón, a un pueblo que se había alejado de él. Estas personas que lo seguían a Jesucristo, lo seguían porque Jesucristo hacía milagros.
no lo seguían por sus grandes enseñanzas, porque querían asimilar las cosas que él tenía. La gente lo seguía porque tenía algún tipo de esperanza en él, de que sea alguien que los libere del yugo romano, que alguien que les dé comida, alguien que les dé alguna bendición material o respecto a su cuerpo en alguna sanidad. Esto es lo que la gente buscaba. Eran pocos los que realmente aceptaban las enseñanzas de Jesucristo. La mayor responsabilidad del cristiano que Jesucristo nos ha dado es la gran comisión. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero si el propósito de esta parábola es la extensión de la gracia indiscriminadamente, sin seleccionar, sin decir a las personas tú sí y tú no, sino dar la gracia a todos, extender la misma gracia que hemos recibido, es exactamente la gran comisión. La gran comisión está graficada en esta parábola. Por eso es la importancia de entenderla. Y por eso es que Jesucristo se sorprende y les llama en cierta manera la atención a sus discípulos con una pregunta. ¿Ustedes no entienden? ¿Cómo comprenderán entonces el resto de las parábolas? Los tipos de terreno. Ahora vamos a ir narrando un poco, entrando ya a la descripción de la parábola. Hay 4 tipos de suelos, ¿no? Una parte cayó en el camino. Eso está en Marcos 4:4 y su reflejo también está en Mateo capítulo 13, verso 4. Dice que una parte cayó en el camino y las aves vinieron y se la comieron. Es decir, que la semilla no logró penetrar en este suelo y las aves aprovecharon el lugar. Tú sabes que cuando extienden las semillas, las aves están revoloteando, esperando poder tener la oportunidad y llevarse alimento. Y eso es lo que hace. Estas aves en la enseñanza de Jesucristo bajan y se llevan la semilla antes que la semilla pueda intentar echar algún tipo de raíz o profundizarse en algún surco en ese camino. El segundo tipo de suelo es donde la semilla cae en un lugar donde hay muchas piedras, en pedregales, ¿no? Siempre hay tierra en las zonas de cultivo donde tienen más piedras que otras zonas. Y en este lugar la semilla cae y brota, según lo que Jesucristo dice. Pero el problema está en que hay tanta piedra que le impide que las raíces puedan ir más abajo, poder tomar los nutrientes, el agua, los minerales, y el sol quema este brote y entonces se seca y se pierde, muere. La tercera semilla cae, el tercer suelo, cae la semilla en un lugar donde crece junto con espinos. En este lugar de, de Galilea, en este terreno, hay también brotes, raíces que quedan, porque cuando uno mueve el terreno, quedan raíces y las raíces de malezas también crecen. Y también crecieron junto con esta raíz, o diré con esta semilla, y la ahogaron. Eso es lo que dice el tercer terreno, ¿no? Parte cayó y creyó y creció también con ella la maleza y los espinos terminaron ahogando a esta semilla. Y vamos por el cuarto y último terreno. Dice que, y la otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Esta es la parte quizás muy relevante en esta historia que Jesús cuenta. Da mucho fruto, dice a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, que lo que el sembrador sembró eh, va a dar fruto de bendición, porque le va a permitir a este sembrador poder comer, poder hacer negocios, poder hacer que esa tierra sea útil, porque todo sembrador espera que sea así. Cuando Jesús cuenta esto, quizás podemos
tratar de entender el pensamiento de las personas que lo escuchaban. Quizás alguno era un granjero y se puede haber preguntado diciendo, ¿qué es lo que Jesús quería enseñarnos con esto, con su cosmovisión de granjero? Y podría haber dicho, ya, entonces tengo que ser más cuidadoso al momento de poder sembrar para que no desperdiciar la semilla y caiga en otros terrenos que no son adecuados. Quizás otra persona, un político, también con su cosmovisión de político, puede haber pensado, acá tengo una oportunidad para poder lanzar mi campaña de educación agraria. Podría ser un vendedor también el que otro que escuche a la enseñanza de Jesús y podría haber dicho, tengo una oportunidad para poder vender abono y vender más semillas, porque si el sembrador no sabe sembrar y cae y pierde la semilla, entonces yo puedo venderle más semillas. Depende de cuál es tu cosmovisión para que tú tengas un correcto acercamiento a la verdad de Dios. Y esa cosmovisión muchas veces va a ser un impedimento para que tu corazón se abra. Eh, ¿Cómo es que ha sido formado? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Solo hay una semilla y esa semilla es la palabra de Dios. Pablo dice que no se avergüenza de echar semilla, de echar la palabra de Dios, de transmitir el Evangelio. Y esa transmisión del Evangelio no es nada más que la gracia salvadora. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la muerte de Jesucristo y su resurrección para darnos a nosotros vida. Y esto tiene que llevar a motivar una conversión sincera en el hombre. La semilla puede ser esparcida en cualquiera de estos 4 terrenos. Y eso Jesucristo lo va a explicar ahora más adelante. Pero es interesante que Pablo transmite el evangelio y enseña el correcto evangelio. Y es más, le escribe a sus discípulos diciendo, tienes que cuidar la transmisión correcta del evangelio. Porque si nosotros transgredimos esta enseñanza de la verdad de Jesucristo, entonces las personas que son los terrenos no van a recibir adecuadamente la verdad de Dios. Hay, hay una inquietud que surge en los discípulos de Jesús cuando Jesús termina su narración diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces me imagino a los discípulos diciendo, wow, el Señor ha dicho el que tiene oídos para oír, pero no lo hemos entendido. Oye, vamos y preguntámosle. Y se acomodan cerca de Jesucristo porque habían subido junto con él a la barca. Acuérdate que Jesucristo estaba en una barca y desde ahí estaba contando la parábola. Y se acercan a Jesús diciéndole, maestro, por favor, haznos comprender la parábola. Queremos saber sobre esta parábola. Y Jesús le responde, ¿no? Y ahí lo vemos nosotros en el versículo 11 y 12 del capítulo 4. Les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, es decir, a los que rodeaban a esa muchedumbre, por parábolas todas las cosas. Y continúa diciendo, para que viendo no vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Tremendas palabras y podrían sonar muy duras. Y también quizás les puede haber dejado muchas interrogantes a sus discípulos para poder saber qué es lo que Jesús estaba queriendo decir aquí. Pero Jesús estaba citando profecías que habían sido dadas en Isaías. El título de esto es, hay un desafío de saber los misterios del reino. Jesucristo transmitía los misterios, revelaba los misterios de Dios a través
de sus enseñanzas. Y en este caso, Jesús estaba revelando un misterio. ¿Y cuál es el misterio? De la evangelización. Eso es, que la iglesia iba a recibir el encargo de ser portadora de la verdad de Dios al resto de los hombres. Y este misterio se fue revelado por Jesucristo, se los dio a entender a sus discípulos. Ellos tuvieron que irlo entendiendo en el transcurso del tiempo mientras estaban con Él. Y esto nosotros lo hemos heredado al día de hoy y la iglesia lo ha heredado a lo largo del tiempo. Hay un misterio y esa es la evangelización. Esta parábola nos llama la atención porque Jesús, para poderla explicar, hace referencia a Isaías capítulo 6, verso 9. ¿Y de qué nos habla Isaías? Por favor, anda conmigo a capítulo 6 de Isaías, está en el Antiguo Testamento. Dice 6, 9 y 10, dice, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Isaías, que vaya y les predique, que engruese sus oídos, que engruese su corazón y dice, y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y Isaías dice, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta que sucedan tal cosa. Si nosotros vemos el contexto de lo que Jesús estaba trayendo aquí antes de comenzar a explicar la parábola, estaba diciendo la realidad de Israel. Israel a lo largo de tanto tiempo había rechazado la verdad de Dios. El mismo pueblo que lo acompañaba solamente acompañaba a Jesucristo, como ya hemos dicho, para poder obtener de él algo. Querían las bendiciones de Jesús, querían las cosas que Jesús les daba, pero no querían a Jesús. Y el pueblo de Israel, a lo largo de tanto tiempo, se rebeló contra Dios. Y fue una rebelión tras rebelión y pecado tras pecado, al punto donde ya no escuchaban. Y por eso es que Dios le manda ese mensaje a través de Isaías y dice, anda y explícales, anda y cuéntales para que sus corazones se engruesen, para que no oigan, para que no vean, para que no tenga misericordia de ellos, porque hay juicio y el juicio va a llegar. Y esto es lo que sucede. Y por eso es que tenemos tipos de terreno y por eso es que Jesucristo en esta parábola habla de los tipos de terreno. Porque hay gente que tiene corazones duros por su continuo pecar, por su continuo alejamiento de Dios. Hay gente que no deja de amar las cosas, quiere las cosas de Dios, pero quiere también las cosas del mundo. Hay gente que no quiere perder su vida aquí en la tierra y prefiere abandonar la fe, como hay otros que la reciben también por su necesidad de salvación. El pueblo que Dios escogió llegó a ser sordo y ciego porque se negaron a creer. Y, ¿sabes? Esto no es algo que solo sucedió con Israel. Jesús estaba trayendo la profecía de Isaías, porque esa era la condición en la que se encontraba Israel. Y por eso es que habían sido subyugados por tantos imperios, porque su corazón fue duro, terco, y se rebeló constantemente y no quisieron creerle a Dios. Pero la iglesia de hoy también puede estar sufriendo lo mismo. Yo me niego a creerle a Dios. Mi vida refleja una vida de creencia, de fe, o estoy en una continua acción de rebelión contra Dios, al punto donde ya Dios dice hasta aquí nomás y viene el juicio. Eh, es necesario que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos
esos misterios que Dios quiere revelar. Y por eso es que Jesucristo continúa diciendo después de este pasaje, les dice ahí en Marcos en el versículo 13 de 4, dice, ¿no sabéis esta parábola? Jesucristo está revelando el misterio de Dios, que es la evangelización, la gracia extendida a todas las personas. Aunque no todas la reciban, aunque no todas decidan creerle en Jesucristo. Y una gracia extendida a través de los sembradores. El, no es, Dios no utiliza ni llama a otras formas, ni tampoco a ángeles para comunicar su verdad a los hombres. Dios llama a sus discípulos, llama a hombres para hablarle a hombres. Cuando estamos hablando de hombres, estamos hablando de la raza humana. Eh, pero, pero Jesús está transmitiendo este misterio y les dice, ¿no sabéis, no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis las otras parábolas? Qué tremenda pregunta la que Jesucristo está diciendo. En otras palabras es, ¿cómo van a extender el reino si no comprenden esta parábola? Porque el resto de las parábolas hablan sobre otras verdades del reino, hablan sobre la misericordia de Dios, hablan sobre el futuro de las cosas que Dios tiene preparadas, habla sobre las bondades de la misericordia de Dios y que esto está extendido a todas las personas. Es decir, que habla de mucho del amor de Dios. Y si nosotros no comprendemos esta parábola, entonces, ¿cómo vamos a entender el resto? Y es lamentable porque la iglesia, hoy en día, tenemos que hablar de hoy en día porque es lo que nos compete, no solamente mirar hacia atrás y levantar el dedo que juzga, tenemos que mirarnos a nosotros. La iglesia hoy en día aún no comprendemos esta verdad y este misterio. Y por eso es que nos quedamos encerrados en nuestras casas y por eso es que no predicamos y por eso es que tenemos miedo, porque no hemos comprendido esta parábola. Solo la hemos escuchado, nos gusta la parábola. Oye, qué bonito el sembrador, oye, qué mal que tiró la semilla, pero no profundizamos. Y nos quedamos ahí superficialmente, en una relación superficial con Jesucristo. Y nuestra fe no profundiza y no cumplimos lo que Jesús está queriendo decir aquí. ¿Sabes? Charles Spurgeon tiene esta frase que me llama mucho la atención. Dice, no espero que quizás alguien de su propia voluntad se vuelva a Cristo. Espero que mi Señor, mi Maestro, eche mano de alguno de ellas y les diga, eres mío, no te voy a soltar. Mi esperanza surge de la gracia gratuita y no de la libertad de la voluntad. El libre albedrío ha llevado a muchas almas al infierno, pero nunca un alma al cielo. Lo que estaba diciendo Spurgeon es, yo no confío en que las personas vengan al Señor y quieran conocer de Jesucristo. No confío en los distintos tipos de terreno. Lo que yo confío y en dónde está puesta mi fe es en el Señor, para que su misericordia mueva el corazón de esos distintos tipos de terreno y los alcance. ¿Dónde está puesta? Porque nosotros podríamos decir, no, Señor, esta persona es dura, no, esta persona no te va a escuchar, de más está que le hable, y comenzamos a hacer una selección de los terrenos, que básicamente son las personas, el corazón de las personas, y nosotros somos los que decimos, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Cuando estamos llamados a extender la semilla del Evangelio sin discriminar el terreno y poner nuestra confianza en Dios, que sea quien tenga misericordia de las personas que escuchan y no esperar
en la voluntad de las personas que escuchan. ¿Me entiendes? Esto es importante que nosotros captemos. Si nosotros captamos el misterio revelado a través de esta parábola, entonces vamos a poder cumplir la gran comisión, porque estamos llamados para eso. Jesús lo cuenta. Mira lo que dice, por favor, anda a Romanos 10, capítulo 10, verso 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo la gente va a conocer de Jesucristo si no hay nadie quien les predique? ¿Cómo nuestros familiares van a saber? Yo no sé qué tipo de terreno sean nuestros familiares, pero tenemos que orar por ellos para que Dios ablande ese terreno, prepare el terreno y yo como sembrador extienda la verdad de la gracia de Jesucristo. Eso es lo que revela esta parábola. Hay una obra del dueño del terreno y hay una obra del siervo, del labrador. Y la semilla es la que va a hacer su trabajo. Pero tenemos que confiar en Dios. Dios es quien trae, Dios es quien mueve, pero tenemos que extender el Evangelio. Hay una importancia de entender el mensaje de Jesús, porque si nosotros lo entendemos, entonces no podemos quedarnos de la misma manera después, antes de haber escuchado esto y después de haber escuchado esto. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una revolución en tu mente y en tu corazón para que tú tomes una decisión. Eso es lo que Jesucristo estaba comunicando, estaba revolucionando la manera de pensar, que salgan de su confort, que muevan su voluntad para extender el reino. Charles Spurgeon lo explica bien, parafraseando para su época, y nosotros también lo podemos parafrasear para nuestra época, pero es eso, porque si nosotros lo comprendemos, entonces podemos darle la importancia de poder predicarle a los niños. Este mundo educa a los niños de una manera trágica. Y los padres dejamos que nuestros hijos sean educados en un sistema anti-Dios, anticristo. Y nosotros dejamos que los niños puedan vivir de esa manera y no eres capaz, tu padre o tu madre, de poderle transmitir la verdad del Señor. ¿Sabes por qué? Porque no la conoces. ¿Sabes por qué? Porque no la vives. Y nos llamamos cristianos. Por eso es que Satanás utiliza y ha trabajado a lo largo de generaciones en la mente, cambiando generación tras generación tras generación. Eso es lo que ha hecho Satanás. Ha sido paciente a lo largo de los años, al punto donde hemos llegado a tener una generación posmoderna, donde todo es relativo, donde aún la mentira es verdad y donde la verdad es mentira, y donde cada quien tiene su propia razón y la verdad del absoluto del mensaje de Jesucristo ya no les vale. Y nosotros los cristianos, porque no entendemos el mensaje de la verdad del Señor, entonces no la transmitimos. Es más fácil educar a un niño. Sabes, yo lo he contado otras veces, pero casi a finales de 1800, en Inglaterra, no había casi presos. ¿Por qué no había casi presos? Porque no había casi criminales, porque no había casi delitos. ¿Y por qué? Sencillo, porque hubo una revolución espiritual en ese país y porque Dios
utilizó a un hombre para poder extender el evangelio. Ahí radica el punto, en que nosotros podamos salar, poder llevar el evangelio a otras personas y educar a los niños desde ya sin perder más tiempo. Así tengas cansancio de tu trabajo, deja lo que tengas que hacer, pero educa a tus hijos. El significado de la parábola. Ahora vamos a ir metiéndonos un poco a cada terreno. Hay una fórmula, como ya le hemos estado conversando, que el Señor Jesucristo utiliza: el sembrador y la semilla. En Marcos 4:14 dice: el sembrador es el que siembra la palabra, o sea, los discípulos. Toda persona llamada, toda persona convertida. No se trata aquí de decir, no, yo no tengo el don de evangelismo, yo no tengo la capacidad de hablar. Tienes y puedes hablarle a otras personas. No que esta persona es pesada, no que y ponemos y nos llenamos de pretextos en nuestras vidas para no cumplir la gran comisión, para no entender los misterios de la gracia, para no extenderle a otros la verdad de Jesucristo. Eh, y está el sembrador, que eres tú, que soy yo, y está la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. En Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Jesús está diciendo que la semilla, lo que nosotros sembramos en el corazón de las personas, es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:17? Si tú vas a Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cómo las personas van a poder conocer de Jesucristo, cómo van a poder tener fe si no hay nadie quien les hable, si no escuchan de la palabra de Dios. La fe en una persona viene cuando escucha de la palabra de Dios. Entonces no exijamos a otros comportarse a la altura de lo que Dios demanda cuando no les transmitimos la verdad de Dios, cuando no tienen la oportunidad de conocer la verdad de Dios. No estamos llamados a hacer discriminación de los terrenos, porque nadie discriminó tu terreno cuando alguien te compartió el evangelio. Nadie dijo, no, a esta persona no hay que hablarle. El Señor en su misericordia movió a un sembrador para que siembre la semilla en tu corazón. Y si esa semilla está teniendo un efecto en ti, entonces tienes que llevar fruto, porque no hay forma que crezca algo en nosotros sin que nosotros nos preocupemos por llevar fruto. ¿Sabes? El poder está en la semilla, no en el sembrador. El sembrador no es el que da el poder a la semilla. No es la forma, no es el método. No es que si habla bonito, si te preparas, si eres muy elocuente para predicar. No se trata de la forma como tú extiendas la semilla, de la técnica del movimiento del brazo para extender la semilla. Eso no produce en el hombre la fe. Lo que produce en el hombre es la palabra de Dios. Y lamentablemente, el sistema nos ha envuelto y nos ha llevado a creer que son las técnicas, que son las formas, que son los métodos lo que trae a la gente a Cristo. Porque así no se aburren. Y muchas congregaciones y grupos de cristianos se han ido tras la metodología. No digo que está mal. Las formas está bien, porque yo no voy a utilizar un carro arenero para ponerlo en una pista súper asfaltada. Para poder ir más rápido ahí tengo que utilizar un carro de Fórmula 1 quizás. Y para unas dunas tengo que llevar una 4x4.
y para ir a través de un lago tengo que quizás llevar un auto que tenga el respirador bien levantado. Es decir, que hay distintos vehículos para ir por distintos tipos de terreno. Sí es cierto, pero eso no es lo importante. Eso no es lo que produce en el hombre en la conversión sincera. Porque si yo me baso en la metodología, lo único que voy a hacer es generar seguidores de alguien y no de Cristo. Voy a generar falsos convertidos, personas que no crean en la verdad del Señor y no tengan la profundidad de la fe como para poder soportar los tiempos difíciles. Necesitamos comprender que el poder está en la palabra y no en las formas. ¿Sabes? El Evangelio es poder de Dios para salvación de las personas, así como lo fue para ti. Me llama bastante la atención, por favor, anda conmigo al libro de Hechos y vamos a leerlo porque necesitamos comprender esto. Anda a Hechos capítulo 4, verso 31, ahí tú lo tienes. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Corre al verso 6, versículo 7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. 8:14 dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria que habían recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. 11:1 oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. 12:24 pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 13:5 y llegados a Samaria anunciaban la palabra de Dios. ¿Puedes ver? Lo que Lucas está contando aquí en el libro de Hechos, que es su segundo libro, ¿no? Tú lo sabes. Está diciendo que es la palabra de Dios la que hace crecer, la que se extiende, la que multiplica, es la semilla que cayó en distintos terrenos, en judíos, en los de Samaria, en los gentiles, y es la que hace crecer y multiplicar y más personas van conociendo más de la fe, de la salvación, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de personas. No es la metodología, es la gente transmitiendo, son los sembradores sembrando la semilla, la palabra de Dios, la que hace germinar, la que hace producir y lleva fruto. Por eso es que los cristianos crecieron y crecieron, porque esa palabra comenzó a obrar en sus vidas. No era algo solamente que transmitían con sus bocas, obró en sus vidas, produjeron fruto en sus vidas. Gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza, benignidad. Eso es lo que el Espíritu Santo comenzó a hacer en la vida de estos creyentes. No negaron la predicación del Evangelio, no escatimaron diciéndole a este romano no, a este gentil no, a este griego no, a este samaritano no. Entendieron, entendieron. Jesús dice, si no entiendes, ¿cómo voy a poder usarte? ¿Cómo van a poder comprender el resto de las cosas? Si no entiendes tu misión para el cual te estoy llamando, ¿cómo vas a poder comprender el resto de cosas? ¿Comprendes, hermano? Hay una fórmula que al Señor le plació transmitir su verdad a vasos frágiles, como nosotros, vasos de barro, en las cuales puso lo más preciado, su verdad, para que nosotros sirvamos al resto.
Nosotros tenemos que comprender el mensaje. Vamos a la primera semilla. La primera semilla habla de la que cayó junto al camino. Y sabes, en Marcos 4:15 Jesús está explicándolo, dice, y estos son los que junto al camino cayeron, ¿no? En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Es decir, y también Mateo lo explica que estas semillas son las que caen y vienen las aves. Satanás siempre va a buscar que la semilla no penetre en tu mente. El terreno es tu mente. Es la mente de la gente, el corazón, como querramos llamarlo. Y lo que va a hacer Satanás es tratar de sacarlo. El problema de estas personas son las que no entienden. Por favor, busca Mateo 13:19. Anda al Evangelio de Mateo, dice, en la explicación de Jesús, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene Satanás o el malo, la arrebata, ¿no? Y este es el que fue sembrado en el camino. Me llamó bastante la atención esta explicación que Jesús da. Cuando alguno oye y no la entiende. Y sabes, es triste porque nosotros los cristianos también sufrimos de eso y somos cristianos, pero no entendemos. Y podemos estar hablando y podemos escuchar las prédicas y no entendemos. No entendemos porque no hemos predispuesto nuestro corazón para poder escuchar, porque no le rogamos a Dios que nos haga entender. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer. Es Dios en su misericordia quien nos hace comprender sus misterios, sus verdades. Y nosotros tenemos que orar. Si ya no nos compete a nosotros como cristianos, para nosotros mismos tenemos que orar, porque si no solamente estamos tapando los oídos a la verdad de Dios. Y no entendemos. Y como no entendemos, entonces es fácil que Satanás desvíe nuestra atención para otras cosas. Porque como no lo entendemos, no, esto es difícil de comprender, mejor en otro momento. Según cómo esté tu corazón. Pero hay mucha gente así. Hay mucha gente que es camino, porque el terreno, toda persona sabe o habrás visto cuando asfaltan las calles donde nosotros vivimos o las carreteras, pasa una aplanadora. Para que un camino pueda ser útil, tiene que ser bien aplanado. Y esta semilla, cuando cae en ese camino, es difícil de que entre porque está duro el terreno. Porque los corazones de las personas están duras. El sistema en el mundo, el pecado del hombre, Satanás mismo ha aplanado el corazón, la razón de la gente. Y si nosotros los cristianos no rogamos a Dios para que Él remueva ese terreno duro, no hay forma que esa persona pueda entender. La misión del cristiano es orar, pedirle al Señor, quien trabaje en el corazón de la persona a quien le voy a predicar, para que cuando yo le extienda la semilla, entonces ese corazón ya removido, ablandado por Dios, pueda recibir la semilla y pueda producirle fe en su corazón. Tenemos que pedirle al Señor misericordia por las personas, así como otros oraron por ti. No es concebible que los cristianos no podamos transmitir la verdad a otras personas. No es concebible que nosotros los cristianos, escuchando las verdades, leyendo la palabra de Dios, no la entendamos. Y si hay cosas que no le entienden, te tienes que preocuparte por comprenderla. Oyendo la palabra, no la entiendan, dice, para que
no crea y se salve. Es lo que Satanás hace. Eh, es triste que si nosotros nos vamos a Oseas y a Jeremías, vas a ver la condición a la que había llegado Israel. Una condición calamitosa en su relación con Dios, porque permitieron que sus corazones duros primen sobre la verdad de la palabra de Dios en ese pueblo. Y Satanás hizo su trabajo. Y nosotros dejamos que Satanás haga su trabajo en nuestras propias vidas y siga haciéndolo en las otras personas. Tenemos que orar para que Dios ablande los corazones de esta gente. No se trata que la tierra esté limpia. No se trata que, que nosotros esparzamos nada más el Evangelio. Se necesita que los hombres prediquen, orando por las demás personas. El ejemplo típico de estos corazones duros son los fariseos, ¿no? Ellos fueron, mejor dicho, personas que se opusieron siempre a la verdad de Dios, siempre resistieron al Evangelio. Esteban se los va a decir en su mensaje. Ellos en Hechos capítulo 7, versos 51, eran apóstatas, incrédulos, duros, impenetrables, gente que no quería escuchar la verdad conociéndola. Eso es lo peor aún. Y es lo peor porque también trasciende a los cristianos hoy en día. Hay cristianos que dicen, no, yo ya conozco eso. Sí, no, yo ya sé. No me vengas a hablar otra vez de la parábola del sembrador. No, yo sé esto. Duros de corazón, porque ya lo sabemos, pero no lo vivimos. No lo transmitimos. Nos lo quedamos solamente para nosotros. ¿Cómo está tu fe? ¿Sigues sin entender? ¿Es posible que teniendo tanto tiempo de ser creyente y sigamos sin entender? ¿Es posible eso? Este es un desafío que tiene que llegar a cada uno de nosotros. Vámonos por la segunda semilla. La segunda semilla es la que cae en pedregales. Y los versos 16 y 17 dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento, la reciben con gozo, ¿no? En ese momento que la escuchan, dicen, gloria a Dios, qué bien, gracias a Dios, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, tropieza. Son las personas que, que tienen un corazón con una doble capa. Son aquellas personas que reciben la palabra, te escuchan y dicen, sí, yo quiero eso. Sí, gracias a Dios por lo que hizo. Y hay mucho gozo en estas personas, pero como tienen una doble capa, la raíz de la semilla no logra pasar más allá porque hay otros intereses. Su corazón está en otra cosa. La reciben nada más porque necesitan algo, porque buscan algo. Eh, Parecen personas creyentes, pero no lo son. No logran conectar con la verdad del Evangelio. Y cuando viene el menor de los problemas, se van. Y le echan la culpa a Dios de las cosas que suceden, ¿no? Son aquellas personas que reciben la verdad por emoción. Por eso es que es importante que nosotros no motivemos a la gente para que reciba el Evangelio movido por emociones. Y también tenemos que decirlo, es lamentable que hoy en día también en las supuestas metodologías que usamos los cristianos, las usamos y nos equivocamos. Movemos la emoción de la persona y la persona porque está pasando distintas circunstancias en su vida, entonces agarra lo primero que tenga porque está desesperada, pero una vez que se solucionó su problema, se olvida y ya no quiere saber nada más del Evangelio.
Santiago 4, 8, 10. ¿Qué es lo que dice Santiago 4, 8, 10? Antes, mientras tú lo vas buscando, quiero leerte esta frase que da John MacArthur. Dice, la alegría no es el factor distintivo de una verdadera conversión. Y nosotros lo tenemos que comprender. Si nosotros los cristianos no entendemos lo que significa una conversión sincera, lo que significa que la raíz de esa semilla llegue hasta lo más profundo y se arraigue ahí para que dé fruto, para que crezca, entonces, ¿qué es lo que vamos a entregar? Santiago 4, 8, 10 dice sobre esto, lo que es realmente una conversión. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No se trata de que ven a Cristo y todas tus cosas todos tus problemas se van a solucionar. Porque quizás cuando vienes a Cristo, y más de uno puede dar el testimonio, se te incrementan más los problemas y son más difíciles a veces de salir. ¿Por qué es así? Porque la persona que realmente comprende el Evangelio es la persona que entiende su condición. Y el sembrador tiene que saber presentar la semilla para que en la presentación la persona entienda lo que está recibiendo, lo que significa la semilla en su vida, que le va a traer vida, no la solución a sus problemas, no una alegría que le va a llenar de gozo. El gozo es el producto después del alivio interno espiritual que el Señor produce en nuestras vidas. Es un gozo posterior, pero no es la emoción que es la que certifica que yo he recibido la palabra. Y a veces creemos que porque las personas levantan la mano y gozosos vienen y cuentan y cantan y ya creemos que son de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que dice ahí Santiago, llevar a las personas a que comprendan su condición delante de Dios. Ahí comienza la verdadera conversión. Cuando la semilla ha entrado y produce echando sus raíces una transformación en esa zona de terreno hasta que después brota. De tal manera que cuando salga el sol no se queme. De seguro va a sufrir, claro que sí, pero no se va a quemar, no se va a perder. El mundo está lleno de personas que buscan felicidad. Las personas buscan aquellas cosas que las hacen sentir bien. Y estamos en una sociedad y en un sistema mundial donde cada quien dice, no, yo busco lo que me hace feliz. Aún en los matrimonios buscas te casas para ser feliz. Y si cuando ya no eres feliz, entonces va la incompatibilidad de caracteres. Porque no eres capaz de dejarte a ti, no eres capaz de sacrificar tus intereses por amor a la persona con la que te casaste. Y el sistema nos brinda lo mismo, siempre busca tu felicidad. Y cuando venimos a Cristo y cuando presentamos el Evangelio, también les vendemos lo mismo. Les decimos que van a ser felices, de que van a tener todo lo que han añorado, de que van a obtener buenas vidas. Y cuando vienen al Evangelio no lo encuentran así, porque el Evangelio no significa eso. La recepción del Evangelio es el entendimiento aquí de quién es mi Salvador, mi condición ante Él. Si tu fe no es real, la presión
lo probará. Eh, ¿Cuántos somos testigos que tambaleamos cuando vienen los problemas? Y tenemos temor y miedo de que vengan los problemas. Sí, es algo natural. Pero ¿dónde está puesta nuestra fe? La única manera de poder hacer que el oro se desprenda de las impurezas con las cuales está fusionado es metiéndolo en un horno a cientos y cientos de grados centígrados, para que el oro se purifique. Los metales se purifican en fuego, para que exista un diamante que proviene del carbón de piedra, tiene que haber sido sometido a altas temperaturas y altas presiones para que salga el diamante. ¿Y cuánto admiramos un diamante? ¿Y quién no quisiera tener un diamante? Pero nos olvidamos del proceso de cómo llegó a ser diamante. Si tu fe es real, entonces, hermano, vamos a tener que pasar por pruebas. Es necesario. Es necesario porque las pruebas son aquellas donde el Señor va a utilizar para poder enseñarnos las cosas que tenemos que dejar. Porque nos aferramos tanto a la vida y queremos a Cristo, pero queremos también otras cosas. Y no queremos sacarnos de esas cosas. Y el Señor va a tener que utilizar la presión de la prueba para poder sacar diamantes. ¿Para qué? ¿Para que brillemos y digamos solamente somos diamantes? No, lo va a hacer porque Él quiere que nosotros irradiemos su luz a otras personas también, para que llevemos su luz a otros terrenos también, para que siembres la semilla que el Señor te ha llamado a que siembres. Vamos por la tercera semilla, la semilla que cayó entre espinos. Marcos 4, 18, 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la semilla. Estas son las personas de doble ánimo. Son las personas que quieren la salvación, son las personas que quieren a Jesucristo, quieren el reino, pero también quieren estas cosas del mundo. Son los que no quieren soltar y quieren todo al mismo tiempo. Los espinos crecieron junto con la semilla y la terminaron ahogando, porque este terreno no quiso desprenderse de esas raíces de la maleza. Un ejemplo práctico lo tienes a Judas. Judas le interesaba a Jesús, le gustaban las enseñanzas de Jesús, andaba con Jesús porque tenía una esperanza del maestro, quizás, pero terminó vendiéndolo porque amó las cosas de este mundo. Tenemos a Demas cuando habla Pablo en 2 Timoteo 4:10. Demas amó, dice, lo abandonó a Pablo amando las cosas de este mundo. Demas había caminado con Pablo, había escuchado las verdades de Jesucristo a través de Pablo, había visto los milagros que Dios había obrado a través de Pablo, pero también amaba este mundo. Y las atracciones y el sistema pudo más porque él dejó que, que estas cosas lo atrajeran. Muchos no pueden dejar su amor por los bienes materiales y rendir su vida a Cristo. Santiago 4:6 nos habla un poco sobre este aferro a las cosas del sistema. Por favor, anda a Santiago capítulo 4, verso 4 y el 6 también lo vamos a leer mientras yo también lo busco. Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se constituya amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cualquiera que se constituye amigo del mundo. Yo no sé cuál es tu condición, pero a veces los cristianos creemos que tenemos que hacernos amigos del sistema para sacar a la gente de ese sistema y llevarlos a Cristo. No te confundas. No tenemos que ser amigos del sistema y comportarnos de la misma manera como se comportan las personas que no creen en Cristo y no tienen fe en Él para poderles predicar. Extiende la verdad. Los cristianos en el primer siglo no se convertían al sistema griego y romano. Los cristianos del primer siglo predicaban la palabra, ya lo hemos leído, y las personas venían a Cristo. Ellos extendían a todos la palabra y las personas venían porque Dios obraba en la gente y los traía y formaba, la iglesia iba creciendo y creciendo por la semilla, no por el sembrador. Entonces, no llevemos una situación forzándola en la predicación. Tenemos que transmitir correctamente esa verdad, ese mensaje de Jesucristo. Cuando las personas confían más en el sistema, se alejan. Y el poder y en un mundo tan hedonista como en el que vivimos, entonces es fácil que los cristianos claudiquen porque han dejado que otras cosas también llenen sus corazones. Jesucristo, en el mensaje de Jesucristo, nosotros podemos ver que Él habla sobre que Dios es el proveedor, que Él no va a hacer que nos falte algo. Siempre Jesucristo está diciendo, ustedes valen más. ¿Acaso Dios no hace salir el sol? ¿Acaso Dios no le da alimento a las aves? ¿Acaso Dios no hace que las plantas crezcan? ¿Cuánto más valéis ustedes? El mensaje de Jesucristo siempre fue confortando el corazón de los discípulos, dándonos el valor ante los ojos de Dios y que Dios va a tener cuidado. Entonces, ¿por qué irnos tras las cosas? Y mientras veíamos esto, ¿sabes? El Evangelio de la Prosperidad, que hoy en día se predica tan fuertemente, es un diseño satánico que vende esta tierra para que los cristianos vivan en esta tierra, para que pongan su fe entre espinos. El Evangelio de la Prosperidad te vende, tú puedes ser cristiano, pero también puedes lograr tus sueños. El Evangelio de la Prosperidad te ofrece riquezas, siembra para el Señor, siembra y la gente cree que Dios es un mercenario. Y eso es lo que le plantean a las personas, a los creyentes y a los no creyentes. Entonces, en la medida de cuánto tú le das a Dios, entonces Dios te bendice. Si tú le das $1, entonces Dios te bendice con $1. Pero si le das $100,000, entonces Dios te va a dar $100,000 más. Es decir, que Dios te bendice conforme a lo que tú le des. O sea, Dios es un convenido. Y es lamentable porque nosotros los cristianos nos dejamos arrastrar de la misma manera por esas teologías baratas, porque Satanás es astuto y nos ha vendido una fe que crece entre espinos, para que los cristianos se desarrollen en un terreno entre espinos. Y al final él sabe que va a terminar ahogando, porque cuando esto no resulte, entonces tú abandonaste todo, perdiste todo, le diste todo a esas congregaciones y no tienes nada. ¿Y quién es el culpable? Dios. No, nosotros no podemos abaratar la extensión del Evangelio. Dios te ha llamado a ti, me ha llamado a mí para predicar las buenas nuevas tal como están en la Biblia.
de tal manera que la gente comprenda la verdad. Y de esa manera ellos puedan tener una reacción correcta sabiendo lo que están aceptando, comprendiendo su condición y recibiendo la verdad de Jesucristo. Muchos no vienen a Jesucristo porque no pueden hacer el sacrificio de abandonar su propia soberanía al señorío de Cristo. ¿Qué está ahogando tu vida, hermano o hermana? ¿Qué es lo que ahoga? ¿Las preocupaciones? ¿Estamos preocupados por el qué tendré mañana? ¿Estamos viviendo en un sistema donde busco otras cosas y no busco las cosas de Dios? El seguir a Jesucristo es difícil. Nadie dijo, y la verdad del Evangelio nos dice eso, y nadie dijo de que va a ser fácil. Jesucristo dijo, lo que me hicieron a mí, también le van a hacer a ustedes. ¿Y qué es lo que sufrió Jesucristo? Sufrió la muerte. Aquella persona que acepta a Jesucristo tiene que saber que va a enfrentar la muerte. Tiene que saber que vamos a ser rechazados, vamos a ser separados. No podemos amar el mundo y amar las riquezas. Tenemos que amar solamente a Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en la cruz y muchas veces esa cruz va a ser algo que tenemos que llevar cada vez más vívidamente. Cuarta semilla, la semilla que cayó en buena tierra. Aquí todos los cristianos quisiéramos decir, sí, yo soy buena tierra. Pero no estamos comprendiendo lo que significa ser buena tierra. Y si somos una tierra donde la semilla ha caído, entonces tenemos que rogarle al Señor de la tierra que produzca en nosotros fruto, que pueda mover esa tierra para que esa semilla que cayó pues dé mucho fruto. El versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Dios es glorificado en nosotros cuando llevamos fruto. Eso es lo que dice Juan 15:8. Dios es glorificado cuando tú y yo llevamos fruto. Entonces, si yo digo que amo a Dios, tengo que llevar fruto. ¿Me entiendes, hermano, hermana? Si no llevamos fruto, entonces, ¿cómo decimos, basta con que yo vaya a un culto, ahora que se abran las congregaciones nuevamente, o quizás vía Zoom, como se están haciendo, y le diga, gloria a Dios, gloria a Dios? La gloria a Dios se da cuando lleva fruto. La palabra lo dice. Sí está bien que le demos la gloria a Dios con nuestras bocas. Claro que sí, hay que hacerlo. Pero también hay que hacerlo con nuestro servicio. No solamente decirlo, sino vivirlo. En Gálatas 5, 22, 23 puedes ver ahí los frutos que produce el Espíritu. Es algo que nosotros tenemos que anhelar todos los días. Es algo que nosotros tenemos que tener. Esos fueron los frutos que obró en la iglesia primitiva, lo que hemos leído en todos estos versículos de Hechos, cuando la palabra del Señor se extendía y la gente veía que lo que la gente hablaba era verdad en sus propias vidas, entonces decían, yo quiero eso que tú tienes. Eso es y por eso es que las personas que la escuchaban venían a Cristo porque querían lo que ellos tenían. Querían lo que ellos tenían, porque la semilla cayó en buena tierra. Los resultados son de Dios, son el trabajo de Dios. Y son fantásticos. Si tú puedes ver ahí, dice que dieron fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Lo normal que se esperaba en una cosecha era que dé un fruto quizás entre el 5 y el 8%.
¿no? Pero acá Jesucristo va a mostrar esta explosión de producción que va a tener 30, 60 y 100. O sea, va a ser mucho más de lo que espera, porque es Dios quien lo produce a través de ti. No es algo que tú lo haces, es algo que Dios produce en mi corazón, y comienza a obrar, pero tengo que yo orar y pedirle a Dios que lo haga. Tengo que rogar porque yo también tengo voluntad y podría yo decirle al Señor, no, no quiero, como muchas veces lo hacemos y como tantos años han pasado que no he hecho nada por extender el Evangelio, por cumplir mi misión como sembrador. ¿Qué es lo que arde en tu corazón, hermano, hermana? ¿Cuál es ese fuego que está en ti por las cosas de este mundo, por los problemas que hay aquí o por predicar del Evangelio? Por extenderle a otros, por comprender su palabra, por entender los misterios de Dios, por alinearme con el propósito de Dios. ¿Qué es lo que arde en mi interior? Si tú puedes responder esto, entonces eso tiene que ser la caldera que mueva el motor de tu locomotora para que puedas ir más rápido y puedas llegar a la meta donde el Señor te quiere. El desafío, vamos terminando, hermanos, el desafío que el Señor muestra aquí, dice, no podemos concebir una relación superficial con Cristo a la luz de la palabra. En Juan 15:2, esta enseñanza es práctica, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que hace Dios es revisar aquellos pámpanos que han sido injertados en la vid. Tú y yo hemos sido injertados en la vid que es Jesucristo. Y Dios está siempre cuidándonos, podándonos, limpiándonos, esperando. Tiene esa esperanza de recibir fruto. Él quiere eso, recibir fruto. No te ha injertado por gusto, solamente porque lo hizo y ya. Si nosotros tenemos libertad para vivir, vívela para poder extender el reino en la libertad que Dios te ha llamado. Pero cuidado, que Dios espera, pero, pero Él va a saber cuándo cortar. Y estos pámpanos son inservibles porque no permiten que produzca la vid. El Señor es bien claro respecto a este desafío del sembrador. Nosotros, como sembradores o como pámpanos, tenemos que llevar fruto, extender la semilla. El pámpano transmite la savia de la vid y produce. El sembrador echa la semilla para que los terrenos produzcan. Terminamos con esto, hermano. Siembra sin escoger la tierra. Siembra esperando recoger fruto. Siembra, siembra. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sabes? Cuando ya pasen los tiempos y si el Señor nos permite, ya estando viejos, poder mirar hacia atrás, estoy seguro que anhelaríamos haber tomado una decisión hoy día de poder extender el Evangelio, de poder llevar la semilla a otros, de poder mirar hacia atrás y ya en los últimos días de nuestra vida poder decir, Señor, gracias porque me permitiste poder alcanzar a otros con tu verdad y no sencillamente vivir para ti, porque hay tantos que necesitan de Jesucristo. Jesús murió por ti, murió por mí, lo dio todo y estuvo satisfecho de su obra. Hay gente que está esperando que tomes la semilla y se la des. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué es lo que
tú quieres hacer hoy? ¿Cómo te vas a presentar ante el Maestro? ¿Con las manos vacías o con mucho fruto? ¿Entiendes la verdad de esta parábola? Si la has entendido, si hemos podido alinearnos a los propósitos de tu Maestro, de mi Maestro, que es Jesucristo, entonces no vamos a seguir sin hablar de Él y vamos a extender a toda persona, no importa cuál sea su condición, no importa cuál sea su tipo de terreno, el corazón duro o el corazón blando, el corazón puesto en las cosas de este mundo o no, no importa, extiende el evangelio y ora por ellos para que sea Dios quien obre en su corazón, ablande su mente, su razón, y ellos sean receptivos y respondan a la salvación ofrecida por Jesucristo. ¿Tienes esa misión? Jesucristo nos la dejó. Lo único que tenemos que hacer es tomarla. Vamos a orar, hermano. Señor y Padre, te damos gracias por tu verdad. Rogamos que, rogamos que puedas hacernos comprender. Ya tantas veces venimos hablando, Señor, de esta misión que tú tienes para todo creyente y la has declarado a través de esta parábola también. En tu corazón siempre estuvo este acto de ser transmisores de la verdad y te has dignado poder usarnos a nosotros, vasos de barro inútiles, inservibles, muchas veces necios y tercos. Rogamos que puedas ablandar nuestros corazones para poder amar a otros, para poder dejar de buscar nuestras propias intenciones, de poder dejar nuestros egoísmos y de las peleas y las discusiones y tener amor, el amor que tú nos diste, el amor para podérselo dar a otros y que también te conozcan y también sean salvos. Rogamos por nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos que tú estás poniendo en la mente de mis hermanos aquí hoy día. Te ruego que les dé la valentía de poderles predicar, que tú toques esos corazones, que tú puedas llegar a sus hijos, a sus familiares, a sus compañeros de trabajo y que podamos llevar frutos para tu gloria. Porque si decimos que te amamos y queremos tu gloria, permítenos llevar fruto. Gracias en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos.